Esto es parte de lo que sería estéticamente como es una ficha de Biogen. Aquí falta información, no está toda la información, ¿de acuerdo? Por motivos obvios, pero bueno, básicamente, ¿cuál es la información básica o más importante que recoge un caso de Biogen? Pues evidentemente lo primero, las dos filiaciones, la de la mujer, la de la víctima y la del agresor, su fotografía, sus datos personales y el domicilio. El domicilio en Biogen es muy importante. El domicilio en Biogen es muy importante porque automáticamente el sistema va a asignar la protección de esa víctima a la fuerza y cuerpo de seguridad competente en el domicilio de la víctima. Es decir, en el momento que el funcionario que está grabando el caso graba el domicilio de la víctima, ¿de acuerdo? Automáticamente el sistema ya va a asignar, por eso está en rojo, por ejemplo, pueden ver Aranjuez y automáticamente comisaría de Aranjuez, porque el sistema ya sabe que la fuerza y cuerpo que tiene la unidad especializada en Aranjuez es Policía Nacional. Y no es, por ejemplo, Guardia Civil. Es decir, él asigna al puesto o a la comisaría concreta que es competente en ese domicilio. Eso para toda España, ¿de acuerdo? Porque pudiera ser, por ejemplo, en el municipio en el que yo trabajo es un municipio turístico. Imaginemos que hay una mujer que es agredida por su pareja porque están de vacaciones, pero ellos residen en San Senso, que es un municipio de Galicia, ¿de acuerdo? Pues automáticamente, aunque yo le esté recogiendo la denuncia en Sagunto, ¿de acuerdo? El sistema, cuando yo grabe el domicilio de San Senso, automáticamente va a asignar el caso a la Guardia Civil de San Senso y al responsable de esa unidad, en ese momento en el cual yo estoy grabando el caso, le va a saltar una alerta, ¿de acuerdo?, en su dispositivo, diciéndole se te acaba de asignar una víctima en Sagunto, Valencia. Las notificaciones son todas automatizadas, entonces son en el momento. Es decir, cuando pasa algo y algo se graba en Biogen, las personas responsables de ese caso están recibiendo automáticamente la alerta de esa nueva grabación, por ejemplo, una nueva denuncia, una nueva medida judicial, lo que sea. ¿De acuerdo? Automáticamente el responsable de la unidad que lleva a esa víctima, que es vuelvo a repetir, la del domicilio de esa víctima, va a recibir una alerta en su dispositivo a las 4 de la mañana un sábado o cuando sea, ¿de acuerdo? Son alertas o comunicados que el propio sistema hace de una forma automática. A continuación, ¿qué tendríamos? La información sobre el caso, es decir, cuál es la relación de la víctima y autor. Pues en este caso, por ejemplo, en un ejemplo que tienen delante, pues novio, pareja, expareja, exmarido, cónyuge, lo que fuera, ¿no? ¿Cuándo se dio de alta el caso? Es decir, la primera denuncia que identifica a víctima con autor, ¿de acuerdo? La evolución del riesgo, me voy a dedicar ahora luego a la evolución del riesgo, son esas continuas valoraciones policiales que utilizando el Biogen, como hemos dicho antes, se realizan, ¿de acuerdo? Hecho de la denuncia, aquí viene la última denuncia que se ha presentado, ¿de acuerdo? La asignación, hemos visto que es el cuerpo de policía competente en el domicilio de la víctima. A continuación se grabarían las medidas judiciales si las hay, ¿de acuerdo? Es decir, si se adopta una orden de protección, automáticamente aquí nos pondría la fecha de inicio y en su caso la finalización, o no nos saldría la fecha de finalización si, por ejemplo, es una medida cautelar y va a estar en vigor hasta que salga el juicio, hasta que se celebre el juicio, ¿de acuerdo? Y nos pondría qué tipo de medidas judiciales. Ahora luego hablaremos de las medidas, entonces tenemos los distintos tipos de medidas judiciales de protección que puede tener la víctima. Las incidencias críticas son otro subsistema de información en el cual servicios sociales, por ejemplo, si un psicólogo detecta, por ejemplo, en el tratamiento de esa víctima, que esta víctima es una víctima especialmente vulnerable por razones psicológicas, por razones psiquiátricas, etcétera. Pues, por ejemplo, ahí se grabaría una incidencia crítica o bueno, hay distintas incidencias críticas. Por ejemplo, sería un ejemplo. Si nos fijamos en la parte de arriba, que se ven símbolos en gris, como es un ejemplo, no hay información, cuando ya hay información dentro de esas casilleros, aparecen en color, ¿de acuerdo? Si nos vamos fijando, por ejemplo, el primero de los dibujitos que tenemos ahí, de los iconos que tenemos, es un teléfono, que es el sistema Atempro. Ahora luego explicaré lo que es el sistema Atempro. A continuación, por ejemplo, nos salen unas personas. Eso sería el núcleo familiar. Si pinchamos ahí vamos a tener la información, por ejemplo, de los hijos de la víctima, sean comunes o no con el agresor, con las edades, fechas de nacimiento, etcétera, los datos de la unidad familiar de esa víctima. Vale, porque la computadora no me ha tapado los siguientes símbolos. Vale, el siguiente símbolo sería el tercero por la izquierda. Si está en color, es que esa víctima
tiene más agresores. Entonces pincharíamos ahí y veríamos los otros casos, los otros agresores que tiene esa víctima. ¿De acuerdo? Lo que hay en el centro, los símbolos que hay en el centro, hacen referencia a otra medida, ¿de acuerdo?, de protección, que es la instalación de dispositivos electrónicos de seguimiento. También vamos a verlo muy poquito, muy de pasada, pero vamos a ver lo que son esos dispositivos electrónicos de control y seguimiento. Seguiríamos y tendríamos el mismo símbolo que teníamos para la víctima, lo tenemos para el autor, es decir, si estuviera encendido ese símbolo es porque este agresor tiene otras víctimas, podríamos pinchar ahí y ver qué otras víctimas tiene en el sistema Biogen ese agresor, y las tres últimas casillas, por los dibujos que hay, son obvios y evidentes la información que nos están facilitando. Como he dicho antes, por ejemplo, una de las instituciones que tiene acceso a Biogen es instituciones penitenciarias, es decir, todos los movimientos carcelarios de los agresores se van a recoger aquí. Es decir, si va a salir de prisión, si entra en prisión, si tiene un permiso de 48 horas, todo eso se nos va a ir notificando a la unidad responsable porque la víctima tiene derecho, ¿de acuerdo? Toda víctima de violencia de género tiene derecho a tener información puntual de los movimientos procesales de su agresor. Es decir, a la víctima le vamos a ir informando de todos los permisos penitenciarios que tiene. Ella va a saber perfectamente qué día sale de prisión, a qué hora y qué día vuelve a prisión. ¿De acuerdo? Esto sería cómo se cargan las medidas judiciales. Vale, mira, me estoy quedando sin tiempo. Todo este sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género en Biogen están regulados en una instrucción. Como hemos visto, tenemos instrucciones y protocolos para todo, ¿de acuerdo? La última instrucción que regula el sistema de Biogen es la instrucción 4 de 2019, es de marzo del año pasado. Fue un cambio bastante importante, con muchas novedades respecto de las anteriores, ¿de acuerdo? Nos dice respecto, y hay, uno de los sistemas, uno de los temas más importantes que tenemos, como ya he comentado antes, es la valoración policial de riesgo, porque va a marcar la protección de la víctima y las medidas de protección que se van a adoptar sobre esa víctima. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice esta instrucción respecto de esa valoración policial de riesgo? Que en todos los casos de violencia de género, la valoración de riesgo de una nueva violencia contra la mujer, que es la VPR, valoración policial de riesgo, y su evolución, que es una E, porque de evolución, ¿de acuerdo?, se realizará empleando únicamente los formularios que están en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, los funcionarios que recogen esa primera denuncia, ¿de acuerdo?, van a cumplimentar el formulario VPR, que es la valoración policial del riesgo. Hay un montón de ítems, ¿de acuerdo?, sobre el agresor, sobre la víctima, sobre la violencia presente, sobre la violencia pasada, sobre el ámbito familiar, sobre adicciones, sobre enfermedades, y al final, cuando se cumplimenta toda esa información, por eso el atestado tiene que ser muy completo, porque le tiene que dar al funcionario que instruye ese atestado toda la información para que él pueda cumplimentar la valoración, porque además el sistema nos dice que intentemos preguntar lo menos posible a la víctima, es decir, tenemos que intentar llegar a averiguar todos esos datos sin contar con la participación de la víctima, es decir, con la propia investigación policial. Entonces, una vez se realizan estos formularios de evaluación policial de riesgo, al final tenemos un nivel de riesgo, ¿de acuerdo?, que nos va a catalogar ese nivel policial de riesgo de esa víctima en no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Son los 5 niveles que regula la instrucción, ¿de acuerdo? Dependiendo de en qué nivel, en cada momento esté la víctima, se adoptarán unas medidas de protección policial u otras, ¿de acuerdo? Este formulario VPR automáticamente realiza un informe que se va a imprimir, o se va a copiar, mejor dicho, y se va a introducir en el atestado policial. Es decir, una de las informaciones, como hemos visto antes, que le va a llegar a la autoridad judicial en el atestado, es esa valoración policial del riesgo. Como ya he comentado, sigue diciendo la instrucción, para cada uno de esos niveles de riesgo lleva aparejadas unas medidas policiales que obligatoriamente vamos a tener que llevar a cabo los funcionarios que nos dedicamos a esa protección, porque las unidades especializadas a las cuales yo me refería desde el principio y a las cuales yo pertenezco, como si queramos, nos ponemos en marcha una vez se da de alta el caso. Es decir, una vez se ha actuado con esa mujer o se ha actuado de oficio, se ha cumplimentado la denuncia o el atestado y se da de alta el caso, es cuando se asigna una unidad especializada y entonces nosotros siempre actuamos como si queramos a posteriori del suceso y del alta del caso, ¿de acuerdo? Nosotros recogemos el caso ya creado y nos dedicamos al seguimiento y a la protección de esa víctima, ¿de acuerdo? Nos sigue diciendo la instrucción que siempre que después de dar de alta el caso haya una orden de protección, ¿de acuerdo?, una medida judicial de protección, ese caso, independientemente del nivel de riesgo, siempre que tenga una medida judicial de protección, va a estar en modo de activo. Es decir,
Y estando activo, evidentemente, lo que tenemos que hacer es, para el nivel de riesgo que tenga en cada momento, como ya he dicho, implementar esas medidas de protección policiales. ¿De acuerdo? En el caso de que no haya medidas judiciales, lo que dice la instrucción es que si está en riesgo medio, alto o extremo, independientemente, aunque no haya medida judicial, nosotros vamos a seguir llevando a cabo las medidas policiales de protección, ¿de acuerdo? Y en el caso de que sea un no apreciado o un bajo, podremos inactivar el caso a criterio policial, ¿de acuerdo? Y entonces el caso pasaría inactivo, se quedaría como dormido y no habría medidas policiales. Como hemos visto, hay dos tipos de formulario, el VPR, valoración policial de riesgo, para cuando esa víctima entra en el sistema, esa primera valoración, ¿de acuerdo? Que nos va a dar uno de los niveles que acabamos de ver. Y a continuación, las otras valoraciones que tenemos son las de evolución del riesgo, metiendo la E de evolución, VPR, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esta VPR, ¿de acuerdo? Hay dos submodalidades. La C, que es con incidente, es decir, cuando ya sobre un caso abierto, que ya tuvo la VPR inicial, hay, por ejemplo, una nueva denuncia, un quebrantamiento de medida, una nueva agresión, etcétera, nos iríamos a hacer una valoración de la evolución del riesgo con un incidente, de ahí la C, ¿de acuerdo? O las más normales, las que solemos hacer más de forma, como digamos, rutinaria, que son las valoraciones policiales de la evolución del riesgo, ese sin incidente, es decir, por el mero paso del tiempo. ¿Qué tiempo? Pues nos lo dice la instrucción, ¿de acuerdo? Para un nivel extremo hay que hacer la VPER, la devolución, cada 72 horas. Mientras una víctima está en nivel extremo, la valoración policial de riesgo se tiene que hacer cada 72 horas, máximo cada 72 horas. Si está en un nivel alto, máximo en 7 días. Hay que hacer la siguiente. Y mientras esté en nivel alto, máximo 7 días. Nivel medio serían 30 días, nivel bajo serían 60 días y nivel no apreciado serían 90 días. Son estas valoraciones periódicas, ¿vale?, de evolución del riesgo. Cuando nosotros hacemos esas valoraciones periódicas, si la víctima se sigue manteniendo en el mismo nivel de riesgo, seguimos haciendo las valoraciones, y cuando se produce un cambio, bien al alza o bien a la baja, ¿de acuerdo?, sube de nivel o baja de nivel en una de estas valoraciones de evolución del riesgo sin incidente, automáticamente en la instrucción nos dice que tenemos que informar al juzgado que conoce del asunto, así como a la Fiscalía de Violencia de Género, ¿de acuerdo? Tenemos que informar sobre esa modificación de medidas al alza o a la baja, perdón, de la evaluación del riesgo. Estas son algunas, hay muchísimas preguntas que se hacen en esa primera valoración policial del riesgo, ¿de acuerdo? Al final tenemos un informe de todas aquellas medidas que sí se dan o que no se dan en esa valoración, ¿de acuerdo? Respecto a lo que serían las valoraciones policiales de la evolución del riesgo, ¿de acuerdo?, tendríamos determinados factores. Lo primero que tenemos que hacer es que el sistema nos va a preguntar qué tipo, al operador nos va a preguntar qué tipo de valoración queremos hacer, si es una VPR, porque es una víctima nueva, o una VPR de la evolución, y si hay un incidente o no hay incidente. Para a continuación estudiar determinados factores. El primer factor son las características y comportamientos del agresor. Hace mención a los últimos 6 meses sobre sobre acciones del autor, ¿de acuerdo? Sobre historia previa del autor, si tiene antecedentes, si tiene antecedentes por quebrantamiento de medidas, si hay ideas suicidas, si hay abuso de tóxicos, etc. Después, pasaríamos a estudiar la posibilidad de que hayan evidencias de comportamientos positivos del agresor desde la última valoración, ¿de acuerdo? Después pasaríamos a estudiar lo mismo, pero desde el punto de vista de la víctima, ¿de acuerdo? Y luego la última pregunta que se le hace a la víctima es que qué nivel de riesgo cree ella que tiene, ¿de acuerdo? A continuación, el sistema nos establece un nivel, ¿de acuerdo? Bajo, por ejemplo, el que tenemos delante, nos dice cuál era el anterior, y a continuación lo que nos dice, que es una cosa importante, es que el sistema da ese nivel de riesgo, pero la última palabra la tiene el operador y el profesional, es decir, el policía puede cambiar ese nivel de riesgo. Ojo, hasta hace 2 años podíamos cambiarlo al alza o a la baja, desde hace 2 años cambió no la instrucción última que hemos visto, sino la anterior, ya nos impidió la posibilidad a los policías de bajar el nivel de riesgo que da el sistema. Es decir, solamente podemos, como esperamos, modificar el riesgo al alza. Lo justifica, esto sería como nosotros diríamos al sistema, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esa valoración. Si no estoy de acuerdo y lo subo, justifico por qué lo hago, ¿de acuerdo? Y al final pues tendríamos esto, pues un informe con lo que se ha dicho que sí, con lo que se ha dicho que no, y automáticamente además imprimimos un plan personalizado de seguridad, es decir, dependiendo de la tipología de víctima,
¿de acuerdo? Nos va a establecer un plan de seguridad para esa víctima que le vamos a entregar y ya nos va a firmar, pues dándole sobre todo consejos de autoprotección, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, el anexo 1 de la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad establece cuáles son aquellas medidas de protección policiales que tenemos que obligatoriamente cumplir dependiendo del nivel de riesgo que tiene la víctima, ¿de acuerdo? Y así nos encontraríamos que para un nivel no apreciado básicamente es información, ¿vale? Es información, es que la víctima nos conozca y es darle información, derivarla a servicios sociales para que sea atendida correctamente, etcétera, etcétera. Pasarías a un nivel bajo cuando ya pasamos de un nivel, bueno, lo que la instrucción también nos dice es que conforme vayamos subiendo de nivel, lo que hacemos es sumar a lo anterior lo que se nos está poniendo para ese nivel, ¿de acuerdo? O sea que tendríamos que tener en cuenta todo lo anterior más ir sumando lo que recoge para cada nivel conforme vamos avanzando de nivel de riesgo. Para el nivel bajo ya vemos que hay muchas más medidas, ¿de acuerdo? Ya hay que entrevistar a la víctima, hay que hacer una ficha personal, hay que llamarle a menudo por teléfono, tener contactos personales con ella, bien en dependencias o bien en su domicilio, hacerle visitas para ver que todo funciona correctamente, que se están cumpliendo las medidas de protección judicial si es que existen. Sobre el agresor, pues comprobaríamos, primero contactaríamos con el agresor y notificaríamos que tiene una orden de protección o no, pero sí que su caso está asignado a un grupo policial que va a llevar el seguimiento, etcétera, etcétera. Podemos también controlar los movimientos del agresor para ver si cumple o no cumple la orden de protección, etcétera. Cuando pasamos al nivel medio, que es el intermedio, el tercero de los 5, ya cambia sustancialmente la cosa porque a partir de este nivel ya el sistema nos obliga a vigilar físicamente el cumplimiento de las órdenes. Es decir, como mínimo ya van a haber controles ocasionales de la víctima, es decir, de su domicilio, de dónde se desplaza, del colegio donde van sus hijos, etcétera, para comprobar si se cumplen o no las medidas judiciales de protección. Estas vigilancias que son ocasionales, cuando pasamos a alto, ¿de acuerdo? Ya son frecuentes. Entonces ya hay vigilancias, en nuestro caso, por ejemplo, ya son diarias. Vigilancias del domicilio de la víctima, del trabajo de la víctima y del colegio de los hijos. Y ya, si pasamos a un nivel extremo, el nivel extremo nos obliga a dar un servicio de policial personal de 24 horas. Entonces, quiero decir, mientras una víctima está en nivel extremo y el agresor no está detenido, ¿de acuerdo? Tiene presencia policial en su domicilio, donde ella vaya 24 horas al día. Es decir, se le asigna una patrulla y esa víctima va a tener a la policía con ella 24 horas hasta que esta persona sea detenida o se le baje de nivel de riesgo. ¿De acuerdo? Intentamos normalmente, cuando hay una víctima a nivel extremo, primero por su protección y segundo también por desde el punto de vista operativo, hay comisarías que se ven muy mermadas, ¿de acuerdo? Porque claro, tenemos que destinar un recurso, es una patrulla 24 horas en un domicilio, ¿de acuerdo? Entonces, las patrullas, normalmente las comisarías no van sobradas de patrullas, supongo, como en el resto del mundo, por lo tanto, intentamos que estas víctimas de nivel extremo sean redireccionadas a domicilios especiales de protección que hay. Servicios sociales tienen domicilios, de acuerdo, que son de acogida. Intentamos, mientras esté en ese nivel extremo, que esta víctima esté siendo atendida y refugiada, como esperamos, en uno de estos domicilios. Si la víctima rehúsa ese servicio y lo que quiere es estar en su casa, pues tiene el derecho a que la policía esté en su casa 24 horas hasta que eso sea detenido, ¿de acuerdo? Casi todo va a girar, y como ya lo he dicho varias veces, a la orden de protección. Normalmente rondan alrededor del 60 o 70% de los casos denunciados por violencia de género en los cuales la víctima o cualquier otra de las instituciones que está autorizada para solicitar esta orden de protección se adoptan estas órdenes de protección, ¿de acuerdo? Esta orden de protección que se regula en... Bueno, ¿cuándo se dicta esta orden? Pues siempre y cuando hayan indicios fundados de que se ha cometido un delito contra la vida e integridad física de esta mujer, es decir, que ha habido un caso de los que llamamos ante el artículo 1 de violencia de género, ¿de acuerdo? Y resulte una situación objetiva de riesgo. Se regula en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿de acuerdo? Y ¿quién puede solicitarla? Pues puede solicitarla, evidentemente, la víctima, pero pueden solicitarla familiares de la víctima, como ascendientes, hermanos, puede solicitarla el Ministerio Fiscal, puede el órgano judicial, ante la ausencia de solicitud, puede, si lo estima conveniente, adoptarla de oficio, el órgano judicial, y otras entidades u organismos asistenciales que atiendan a esa víctima, a esa mujer, que sean conocedoras de esa violencia y que entiendan que la víctima está en peligro, pueden instar a la autoridad judicial a adoptar estas medidas de protección. ¿Cómo? Pues es un formulario tipo que está en Internet, lo metemos en el Google y ponemos modelo de protección, de solicitud de orden de protección y violencia de género,
y sale el formulario. O sea, cualquier persona se lo puede descargar en su domicilio. Los que utilizamos fuerzas y cuerpos de seguridad son los mismos que están en Internet. O sea, es un modelo proformado, ¿de acuerdo? Que cualquier persona tiene acceso al modelo, se lo puede descargar o se lo puede imprimir y cumplimentarlo. ¿Y dónde se puede presentar? Pues, es decir, como vemos, lo que se pretende es hacerlo lo más fácil posible y lo más eficiente posible. Entonces, en cualquier juzgado, fiscalía, comisarías de policía, oficina de atención a la víctima, servicios sociales, etc. Esta sería la carátula del, evidentemente tiene más hojas, esta sería la carátula de este modelo proformado. Y el procedimiento es que una vez se solicita, en un máximo de 72 horas tiene que haber una audiencia pública en la cual el juez de violencia tiene que normalmente entrevistarse con víctima, entrevistarse con agresor, ve el atestado policial o la denuncia y decide si adopta, mediante auto judicial, adopta la medida de protección. He dicho juzgado de violencia porque una de las grandes diferencias o de los grandes cambios que introdujo la Ley Orgánica 1 de 2004 a nivel judicial es que crea los juzgados de violencia sobre la mujer. Es decir, los juzgados son una excepción al fuero común de competencia judicial. Hay una especialidad en razón de la materia, es decir, los juzgados de violencia atienden a violencia de género, y además territorial, porque el fuero común es que los juzgados de instrucción, en este caso los juzgados de violencia sobre la mujer son juzgados de instrucción, atienden o son competentes para conocer de los hechos delictivos que se cometen en su demarcación territorial. Sin embargo, en violencia de género hay una excepción a esta norma genérica o a esta norma común, y van a ser competentes los juzgados de violencia de género del domicilio de la mujer. Pasa un poco como lo que comentábamos antes sobre la asignación a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, aunque el delito se cometa en Sagunto, si, por ejemplo, la víctima vive en Madrid, el juzgado de violencia de la mujer que va a conocer del asunto va a ser el juzgado de Madrid, aunque no tenga que ver nada con Sagunto, pues se va a mandar al del domicilio de la víctima, ¿de acuerdo? Esas primeras medidas sí que las va a adoptar el juzgado de instrucción que está conociendo de forma urgente de ese caso, que por ejemplo sería el de Sagunto, se adoptaría esa medida de protección, esa orden de protección, pero a continuación todo el expediente judicial se enviaría al juzgado correspondiente que pues, la modificaría, la dejaría tal cual, lo que fuera, ¿no? La orden de protección es una medida integral. Ya he dicho antes al principio que recoge medidas penales y civiles, ¿de acuerdo? Las penales son desde las más comunes, que son la prohibición de comunicación, es decir, que el agresor se pueda comunicar con la víctima mediante cualquier medio. La de aproximación normalmente suele ser a un radio de X metros, 300, 500, 1000, depende de las dimensiones de la población en la que viva. Normalmente suelen ser 300 metros en la medida, consideramos, más común, 300, 500 metros. ¿De acuerdo? Esas serían las más comunes, pero luego tendríamos otras más agravadas, como podría ser la prohibición de residencia, es decir, se le impide residir y entrar en esa localidad al agresor. La colocación de instrumentos telemáticos de control que hemos citado antes o directamente ir a prisión, ¿de acuerdo? La prisión provisional sería la más grave dentro de las medidas, evidentemente, penales que se pueden adoptar en una orden de protección. Pero, como he dicho antes también, la orden de protección pretende ser integral, por lo tanto también va a recoger medidas civiles, de ahí las diligencias que comentábamos antes respecto de quién gana dinero en la unidad familiar, cuánto dinero, dónde viven, de quién es el domicilio, la vivienda, etcétera. Porque también se van a adoptar medidas civiles sobre los hijos, por ejemplo, guarda y custodia de los hijos, régimen de visitas de los hijos, pensiones y alimentos a los hijos, uso y disfrute de la vivienda. Todo eso provisionalmente va a ser adoptada en esa orden de protección que, como hemos visto antes, en el plazo máximo de 72 horas tiene que adoptar el juez de violencia o la jueza de violencia competente en ese momento. ¿De acuerdo? Todas las órdenes de protección se recogen en un sistema, ¿de acuerdo? Que es el SIRAJ, que es el Sistema de Registros Administrativos y de Apoyo a la Administración de Justicia. Todos los funcionarios de policía que pertenecemos a estas unidades especializadas de violencia tenemos acceso al SIRAJ, que es la base de datos, es otro macrosistema. En este caso es de información sobre todas las órdenes de protección que hay en este momento activas o han estado activas en España. Entonces, de tal manera que nosotros nos introducimos nuestras claves, accedemos al sistema, metemos los datos del agresor o de la víctima y nos salen pues, todos los casos que están relacionados o que tienen los mismos apellidos, etcétera, y luego ya discriminamos, cogemos el que nos interesa y nos salen todas las medidas. Al final lo que tenemos es, esta es la forma en la que se imprime, de acuerdo, los datos de una persona con todas las órdenes de protección que ha tenido o que tiene en vigor, ¿de acuerdo? Pues mostramos las medidas
que se recogen en esta instrucción 4 de 2019 y todas las medidas también que llevamos a cabo los funcionarios de policía, sobre todo, es para hacer cumplir las órdenes de protección. Es decir, todas estas medidas que se pueden ir adoptando a nivel judicial, pues vigilar que se cumplen y denunciar los incumplimientos, ¿de acuerdo? El dispositivo ATEMPRO que hemos visto antes es otro dispositivo que se pone al servicio de la víctima que quieren acogerse a él, ¿de acuerdo? Que simplemente es un terminal que geolocaliza a la víctima, que tiene es una especie de sistema de alarma, ¿de acuerdo? La víctima, si se siente en peligro, pulsa el botón del terminal y automáticamente un sistema de generación de alarmas se pone en contacto con la fuerza y cuerpo de seguridad competente en el sitio y el que lleva a la víctima, ¿de acuerdo? Diciéndole que se ha activado, como nos dice exactamente dónde está la víctima, porque lo localiza por el terminal, etcétera. Y estos serían esa medida que hemos comentado de los dispositivos telemáticos de control. Es una de las medidas que se puede adoptar en la orden de protección y es que al agresor normalmente en el tobillo se le coloca este track, ¿de acuerdo? Que lo que hace un centro que está en Madrid, ¿de acuerdo? En toda España, controlando todos los tracks que hay en España, controla que no se acerque a X metros, a los metros que recogen la orden judicial de protección, ¿de acuerdo? Respecto de la víctima. La víctima tiene otro dispositivo, en este caso parece un teléfono móvil, y en el caso de que este terminal se aproxima a menos de los metros que toca de ese terminal móvil, salta la alarma y nos avisan las fuerzas y cuerpos de seguridad para que controlemos qué es lo que está pasando. Además de que en principio, podría ser un delito de quebrantamiento solamente el que ese dispositivo salte, ¿de acuerdo? Ese sería el que llevaría a la víctima. Y bueno, todo lo que sea un quebrantamiento de esa medida judicial de protección o de esa orden de protección, bien haya sido adoptada en una sentencia o bien como medida cautelar hasta la celebración del juicio, mientras la instrucción se instruyen las diligencias correspondientes, ¿de acuerdo? Es un delito de quebrantamiento de condena del 468, que se amplió a las medidas de seguridad también. Y esto básicamente es lo que tenemos que hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en España respecto a la protección de las víctimas. Atenderla de una forma integral, atenderla de una forma particularizada, de ahí la entrevista personal, que la llamemos por teléfono cada 20 o 30 días, que le hagamos las valoraciones del riesgo dependiendo del nivel de riesgo en los plazos que toca. Y al fin y al cabo lo que somos una especie de, como ellas tienen, además una de las obligaciones que nos impone el sistema a partir del riesgo bajo, lo hemos visto, es que esa persona tenga un contacto telefónico directo con la unidad que le lleva. Normalmente suelen ser teléfonos móviles, ¿de acuerdo? Entonces, estas mujeres tienen un contacto directo con los funcionarios policiales que llevan su protección, de tal manera que al final somos un poco un punto de contacto con el resto de servicios y con el resto de recursos que la víctima tiene a su alcance. Es decir, al final la víctima pues te llama para todo. Oye, por favor, es que quiero hablar con los servicios sociales y me interesaría que me gestionaras tú la visita. Oye, mira que he recibido esto del juzgado y no entiendo lo que es, por favor dímelo, etcétera. Bueno, pues un poco somos un punto de contacto con el resto de instituciones también y de alguna manera y lo que intentamos es que pues, la víctima tenga un contacto humano con las instituciones. Al final nos convertimos en eso, aparte, evidentemente, de la parte policial, de la vigilancia de estas órdenes de protección, ¿de acuerdo? Pues ya me he pasado el tiempo, lo sabía. Quedo a la espera de que me realicéis algún tipo de pregunta o cuestión que queráis plantearme. Y ya lo primero pido disculpas por excederme del tiempo. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí, una pregunta. Andrés pregunta. Inspector, buenas tardes. Andrés Céspedes, Andrés. Barcelona, España. La pregunta es de orden victimológico. ¿Es muy frecuente en el día a día operativo de vuestra unidad observar en la víctima un acusado a veces síndrome de codependencia? Si fuera secuestro hablaríamos de síndrome de Estocolmo, es decir, de codependencia de la víctima, que a pesar de recibir tratos degradantes, inhumanos y malos tratos, se vea como dependiente de su agresor y no quiera que lo detengan y no quiera que lo detengan y lo metan en la cárcel. ¿Suele ocurrir este fenómeno victimológico? Sucede con demasiada frecuencia, pero además es una nota característica de la violencia de género. Por eso he remarcado desde el principio la necesidad de formar a los policías de base y bueno, y de recordar a los policías que estamos en las unidades, porque lo tocamos más todos los días, y también a los funcionarios de los juzgados, porque realmente al final es un poco, o lo tienes muy claro, lo que es la violencia de género, estás muy formado, muy sensibilizado, o al final, normalmente,
a base de comprobar vez tras vez lo que está comentando, desmoraliza. Desmoraliza porque hay víctimas por las cuales te desvives y resulta que un día te enteras de que desde el primer día ha metido al agresor en su domicilio, incluyendo la orden de protección. Quiero decir, o te enteras de que una víctima con la que estás trabajando meses, te llaman del juzgado y te dicen, oye, mira, que tengo aquí a la víctima X que le llevas tú y está retirando la denuncia y quiere que le anulemos la orden de protección. Y entonces, claro, o tienes muy claro cuáles son los condicionantes o lo normal es que alguien se desmoralice. ¿Qué pasa? Que también es cierto que el tener la formación necesaria, la sensibilización necesaria y la experiencia necesaria hace que sepas que es lo que hay. Quiero decir que hay que saber jugar con eso, hay que saber intentar ayudar a la mujer en todo lo que puedes y que llegamos hasta donde llegamos. Y que la mujer, ¿de acuerdo?, es soberana, ¿de acuerdo?, para tomar sus decisiones. Ojo, si estas decisiones implican que se está cometiendo un delito, que es el quebrantamiento, ¿de acuerdo?, nosotros siempre vamos a actuar. Vamos a actuar sobre o contra el agresor, nunca contra la mujer. En un principio, hace años, sí que se denunciaba a la mujer porque se entendía que era con el Código Penal en la mano es una cooperadora necesaria en ese delito. Pero ya, bueno, la Sala Segunda del Tribunal Supremo sacó una doctrina de sala diciendo que no se iba a imputar y que no se iba a condenar a las mujeres por estos quebrantamientos cometidos, pero bueno, nosotros sí que seguimos vigilándolos cuando sospechamos que una víctima, por su enganche emocional, porque ni siquiera denunció, a lo mejor es que hay veces que no denuncia la víctima, sino que denunciamos nosotros o denuncian los compañeros de oficio porque han atendido un servicio e incluso la víctima no quiere denunciar, como estabas comentando, pero los compañeros con los indicios que tienen entienden que hay suficiente como para denunciar, entonces denuncian. Y al final hay una medida de seguridad, nosotros evidentemente vamos a vigilar, ¿de acuerdo? Son vigilancias difíciles porque a veces lo que encontramos es una víctima que lo que no quiere es que se le controle, lo que no quiere es que se le proteja, ¿de acuerdo? Y son situaciones complicadas, pero bueno, es el día a día de nuestras unidades y con eso tenemos que gestionar y saber trabajar. Gracias, inspector. Gracias.